Por supuesto, comienzo abriendo mi proyecto banco. Y aquí yo tengo análisis, desapareció de mí mi explorador de proyectos. Entonces yo tengo que venir en vista o en algunos casos dependiendo la versión, el de Aldo falta actualizar. Entonces se busca acá explorador de proyectos. Se clica encima y ahí me muestra el explorador de proyectos. Es muy útil. Si bien este también da para utilizar, pero no es tan práctico como este, porque cuando se abre alguna ventana, este desaparece y el explorador de proyectos queda abierto. Bien, voy a ejecutar mi programa para demostrarle la importancia de hacer funcionar el Enter. País, incluir, coloco Enter. Fíjense lo que pasa. Me agregó un registro en blanco. Incluir, Enter. Acá nosotros no vemos nada, pero ya está. Ya hay dos registros en blanco. ¿Cómo va a hacer eso el usuario, podemos decir? Pero en mi vida de analista, de programador, he encontrado tantos usuarios BIOS, burros, ignorantes, operando sistemas. Te hace cosas que uno jamás piensa que estaría haciendo. Les voy a mostrar, voy a abrir el HFSQL. Me voy en países y aquí ya me muestra dos registros en blanco. El ID él agrega automáticamente. Así está diseñado en nuestro análisis. Pero la denominación del país no tiene y tampoco la nacionalidad. Está todo en blanco. Voy a eliminar. Se eliminó el registro 13. Y se elimina el registro 12. Ahí entonces me quedo otra vez. Si abro ficha, países, ya no hay más registro basura. Uno tiene que cuidarse de eso. Entonces la primera cosa, gente, voy a repasar con ustedes. Hacer funcionar el Enter en el formulario. Una forma bien práctica. Ahora es fácil encontrar nuestro formulario, nuestro tablet, pero cuando tenemos 300, 400 programas acá, queda un poco difícil. Entonces uno selecciona el incluir, presiona F2 y me muestra el formulario que llama. De nuevo F2, me aparece acá for y mostrar el elemento. Aquí figura ya el formulario de países. Debo seleccionar grabar y entrar en el código fuente y mirar. Esto, gentes, tenemos que aprender. ¿Qué hace el Screen Top File? Lo que nosotros tenemos en pantalla. Voy a minimizar esto. Lo que nosotros tenemos en pantalla son variables de memoria, que está variable de memoria de pantalla. Y cuando se pone a grabar, lo que él hace, agarra de la pantalla y envía al archivo y graba y después retorna. Y acá está cerrando. Esto nosotros no escribimos ni una línea, pero debemos ir entendiendo lo que él hace, porque en cualquier momento podemos necesitar y entender cómo realmente él está haciendo. Bien, clico botón derecho sobre grabar, descripción, y me voy en el interface gráfico que se llama GUI. Acá el tipo debemos colocar normal. ¿Qué hace eso?
hace que si está el operador en este campo, no, al poner enter, no grabe de acuerdo al paradigma de Bill Gates, sino se mude al siguiente campo. También yo puedo validar. Validar significa verificar si el dato que el operador está digitando corresponde a la realidad. Si yo no quiero admitir como denominación de país espacio en blanco o nada o nulo, entonces yo clico botón derecho o F2, entro en el código y aquí tenemos varios puntos donde podemos colocar el código manual. Cuando entra, de repente hay alguna necesidad, cuando estamos programando ya más avanzadamente, cuando entra, traer ya algún valor, entonces en esta parte se tiene que colocar el código. Y si queremos controlar lo que digitó, entonces cuando sale del EDT denominación, entonces si digitó nada, el comando de si es if en inglés. Y acá arriba me muestra la variable de la pantalla. EDT denominación es igual a nulo. Entonces, o sea, si el tipo colocó solamente enter para pasar al otro campo sin digitar absolutamente nada, está colocando nulo como nombre del país. Entonces nosotros debemos avisarle de que es obligatorio digitar, sacarle un mensaje en ese lugar. La forma de sacar es el comando a través del comando info de información. Se tiene que poner entre paréntesis, entre comillas, la información. Vamos a ser amables, por favor digite la denominación del país. En informática o toda programación, todo programa se conoce lo que es la secuencialidad. La computadora, el procesador de la computadora va a ejecutar esta línea y sí o sí va a ejecutar si se cumple esta condición. Esto significa sí. Si se cumple, es decir, si la denominación es igual a nada o nulo, entonces va a ejecutar esta línea. Después va a ejecutar la siguiente línea y va a seguir hacia abajo. Va a continuar, es decir, va a pasar al siguiente campo. Yo quiero ponerle que si digita nulo, que regrese otra vez al EDT denominación. El comando es return to capture y el objeto. El objeto se llama EDT denominación. Y eso es todo, gente. Repito, si la variable de la pantalla es igual a nulo, nulo es, se abre y se cierra la comilla, entonces se saca esta información o la información que usted desee, retorna en el mismo lugar. Vamos a demostrar cómo funciona. Ficha, país, incluir. Ahora coloco enter y ahí ya me muestra el mensaje. Por favor, digite la denominación del país. O sea, el operador está obligado a digitar en ese lugar. Bolivia. Boliviano. Graba. Perfecto. ¿Alguna pregunta? Dos cosas importantísimas, gente, en ese lugar. En primer lugar, accionamos el enter para pasar de un campo a otro campo. Se coloca en el botón grabar.
se entra en la descripción, se selecciona el interfaz gráfico y el tipo se coloca normal. Y en segundo lugar, aprendimos con un comando bien sencillo a poner código manual que trabaja con lo que me hizo automáticamente Windex. ¿Para qué sirve este código? Si el operador digita nulo o nada, entonces él va a entrar. Esto tenemos que entender, gente. El if significa que lo que está adentro de esto se va a ejecutar sola y exclusivamente si se cumple la condición. Si no se cumple, va a continuar normalmente. Noten ustedes que todos los comandos estructurados terminan en. No es como otro lenguaje que uno tiene que terminar y colocar en div, por ejemplo, o si se usa while, do while, en while, montones de en, ¿verdad? Entonces acá solamente todos los comandos con estructura termina con fin en inglés. Bien. Eso es una mejoría sustancial en el formulario para poder crear programas más profesionales. ¿Algunas preguntas al respecto, gente? Alguien me tiene que responder o ya salieron todos. Ninguna, profesor. Bueno, Se entendió súper bien, profesor. se entendió bien. Ahora voy a repetir lo que ya vimos en clase anterior, pasar parámetro. Clico en este lugar, en el objeto mayor. Noten ustedes que yo tengo dos objetos. Y en el objeto contenedor, el más grande, selecciono código. Y aquí está el nombre del procedimiento. Procedure Win for Países. Abre y cierra paréntesis. Si se envía parámetros de otro lado, es el lugar donde se coloca ese parámetro. En este caso, países, como es el primer tabla, el primer formulario, no recibe ningún parámetro ni necesita parámetro alguno. Si en el caso de departamento, yo no trabajé nada por este gente, ¿verdad? Voy a pasar al grupo ahora el programa fuente que estoy haciendo y usted tiene que modificar así como aprendimos. Bueno, cuando se coloca new, este va a llamar el formulario para cargar datos de departamento. Nosotros ya sabemos cómo el usuario va a estar seleccionando acá la denominación de un país. Entonces ese nombre, ese ID país, el ID país está escondido acá, gente. Para mostrar, selecciono descripción de la columna, me abre y acá está columna departamento ID, pero tiene una X. ¿Por cómo se oculta o se muestra? Si yo pongo editable, puedo modificar solo lectura y visible y me va a mostrar. ¿Ok? Ahí achico un poquitito más el ID. Entonces acá me va a mostrar el ID. En el formulario, por supuesto, yo necesito grabar el ID país. Este está mal, este tiene ese ID, el ID país. Ah, estoy sobre departamento, perdón, gente. Abro otra vez departamento, new, F2, no estoy viendo mi formulario de departamento.
Noten ustedes acá, chicos, está el nombre del país y el usuario tiene que estar clicando. Voy a ejecutar solamente esta ventana. Me avisa que ya está en ejecución. Se tiene que el usuario digitar esta flechita porque es un combo box que él hace automáticamente. Lo que yo ahora quiero enseñarles es pedir el ID del país, leer países, mostrar el nombre del país. Si no existe el país, permitir al usuario que dé alta a ese país que no está existiendo, es decir, que cree ese país. Eso es muy importante, gente, porque hay programas o hay sistemas en que uno va registrando y de repente acá aparece un país, o sea, el departamento es de un país que no existe, entonces tiene que salir de esto, se tiene que ir a país y habilitar realmente en otro lugar el nombre del país. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Elimino el combo y aquí voy a mostrar este recuadro porque no se ve, entonces se entra en descripción, se viene a estilo, figura ninguno, coloco redondeado y selecciono este como olimpista en blanco y negro. Ya supieron el chiste, ¿verdad? El olimpista dice que tal vez está el Super 6, le dice, ¿verdad? Un cerrista. Y bien, estamos, y por mercado 4, dice. Una vergüenza nuestro. Voy a verificar si está funcionando el Enter. No está funcionando el Enter, entonces yo tengo que entrar acá en normal. Ahí ya me va a funcionar Enter. Bien, aquí yo voy a agregar una entrada, una variable de la pantalla pidiendo el nombre del país. Pero como país en primer lugar está, entonces bajo y voy a colocar encima de esto. Se selecciona del menú principal creación, entrada. Yo voy a pedir el ID del país. Entonces yo clico en esta parte. Si es texto, selecciono este. Si es un texto largo, entonces si es RTF tipo Word realmente. Si es un HTML, voy seleccionando esto y él ya me prepara. El ID, por supuesto, es un entero. Entonces traigo acá. ID país, por supuesto no va a existir 9.900.000.900.000.900, no sé, esa cantidad de país. O sea, es una máscara exageradamente grande. ¿Cómo se modifican las máscaras? Se clica el botón derecho, se entra en descripción y acá viene máscara de entrada. En esta imagen de banderita, clico, selecciono cuántos países es lo que tenemos. 1000 o 99.000 países. O sea, nuestro sistema va a aceptar hasta 99.000 países. Si está el signo positivo enfrente, significa que va a aceptar negativo. Y yo no necesito realmente negativo, solo porque todos los ID tienen que ser positivos. Entonces selecciono sin el símbolo. Y ahí yo puedo, por supuesto, achicar esto, y aquí al lado voy a mostrar la denominación del país. La denominación es un texto, entonces vengo acá en entrada, selecciono simple texto y coloco voy a dejar así después para enseñarles cómo se alinea. Aquí
que muestre el nombre del país. Está desalineado de esto, entonces yo tengo que seleccionar el objeto por el cual quiero alinear el otro objeto. Están seleccionados los dos. Vengo acá en alineación y aquí me muestra la diferente forma de alinear. Por abajo y ya me lleva. Si pongo acá, me iguala. A la derecha, en el medio. Por supuesto, tengo que alinear por abajo. Ya queda alineado. La siguiente cosa que debo verificar es el orden de entrada. Alternativa F5. Noten ustedes que primero va a pasar por este botón. Después por este botón de cancelar. Seguidamente va a pedir la denominación del departamento. Por último va a pedir el ID de país. Entonces selecciono estos dos botones, mando abajo porque tiene que ser el último, y acá el 2 aplico el 2, le digito que es 1, y este tiene que ser realmente de lectura solamente. ¿Cómo se hace? Se convierte de lectura solamente. Se pone descripción, interface gráfico, selecciono solo lectura y la tabulación pongo ninguna. Entonces aprieto otra vez alternativa F5. Noten ustedes, primero va a pedir el ID país, después va a pedir el ID del departamento, el nombre del departamento y por último va a grabar. Vamos a ejecutar esto para entender después lo que necesitamos hacer. Pongo 1, enter, y pasa acá y sin embargo no me muestra el nombre del país. El automatismo es hasta cierto punto, gente. Nosotros necesitamos aprender algunos comandos para poder interactuar con lo que Windex no hace. Entonces, cuando el operador digita en este lugar, debemos colocar un código en la salida. Es decir, digitó y colocó enter o pasó al otro campo. Entonces ahí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer países utilizando, no me muestra, en esta parte no me muestra, utilizando EDT y de país, código, salida. Para leer todos los comandos que se relacionan con archivo, comienza con H. Lectura en inglés es read, buscar zip y buscar el primero. H, read, zip, first. Y ahí me pide el nombre del archivo. Entonces, el nombre del archivo es países. ¿Cuál es la llave? Ya me muestra como tengo una sola llave. Si tengo dos llaves, me va a mostrar las dos llaves y yo tengo que saber por cuál de las llaves voy a leer. Por supuesto, por ID país. ¿Y qué es lo que voy a buscar? Lo que el operador digitó. Y lo que el operador digitó está en este EDT ID país. EDT ID país. Entonces, este comando lee el archivo por una llave por el contenido que se pasa. Puede darse dos casos. Puede ser que exista el país o puede ser que no exista el país. El comando es del si, if. Si no hfun países que sí que no encontró. Info, código,
del país no encontrado. O no existe, el mensaje que ustedes quieran poner. Y ahí yo tengo que obligarle que retorne donde al mismo lugar, a EDT y de país, retorna en el mismo lugar. Si pasa, si no entra en este NOPFUN, entonces tiene que mostrarme el nombre del país, EDT país igual. Este igual es un símbolo de asignación. Lo que yo escriba a continuar va a asignar a esta variable de memoria o de pantalla. ¿Qué es lo que voy a mostrar ahí? País, punto, y el nombre del campo. Es países. Y la denominación del país. Agarro la denominación del país, muevo o le asigno a esta variable de pantalla para mostrarme. Y si no existe, me va a mostrar este mensaje y va a retornar al mismo lugar. Vamos a testar. El 99 yo sé que no existe. Entonces, código del país no encontrado. Se acepta y retorna en ese lugar. Coloco 1 y pa. Vamos a revisar en qué me equivoqué. Qué raro que no me muestra el... general numérico TUS. Seguramente por los borrados no existe. Voy a abrir el HFSQL para ver el ID. Noten ustedes, esto es justamente, tiene que cuidarse cuando se desarrolla el sistema. Como estamos dando clases, yo elimino, hago otra vez, pero no elimino el archivo completo. Voy eliminando el registro y yo no tengo realmente acá el código país 1. Tengo a partir del 3, el 1 se eliminó y ya se pierde. El 2 se eliminó y ya se pierde. Entonces realmente acá ya tengo contenido basura por las pruebas sucesivas que estamos haciendo en las clases. Por eso cuando dijiste 1, no me dice que no encontró. Vamos a confirmar, ejecutar de nuevo. A partir del 3 existe. Ahí me muestra el código 3 es Paraguay. Perfecto. Entonces eso es lo que hace ese código que colocamos al salir de esta variable de pantalla. Hread de leer, buscar primero dentro de la tabla países por la clave países ID lo que el usuario digitó. Si no existe, da mensaje. Lo que podemos hacer, como realmente se creó el problema, salió el Zoom, no sé qué pasó con Héctor. Vamos a guardarle que se conecte otra vez. Pregúntele un poco si puede volver a conectarse a Héctor en el grupo, por favor, porque mandó un mensaje que no salió su Zoom. Vamos a guardarle un poquitito. Ya que el usuario no sabe el código de país, nosotros podemos agregar un botón de búsqueda de países, que es lo que vamos a hacer y va mejorando nuestro formulario. Aquí en esta parte voy a agregar un botón. Vengo, selecciono creación
y busco, el menú de ustedes puede ser diferente porque ustedes no están actualizando a la última versión de 24. Tiene que actualizar para que el menú sea igual a lo que yo tengo. Botón de modificar, aplicar de navegación. Acá traigo y coloco en esta parte. ¿Qué es lo que va a hacer este botón? En primer lugar, tengo que sacarle que no se pueda acceder a ella por tabulación. Entonces le quito, la primera cosa que hago es quitarle la tabulación. La segunda cosa, cuando el usuario clica en este lugar, tiene que llamar a un programa que es el Vision. Como yo no tengo, primero voy a hacer el Vision, la visión. Ventana, nueva ventana. Y aquí no uso tabla, no uso formulario, uso visión. Países. Selecciono todo. No voy a permitir que se llene datos. Bien, esta es la pantalla de visión. Parecido al tablet, pero no es. Esto, por supuesto, yo no voy a perder tiempo traduciendo. Usted tiene que traducir. El OK para entender significa elegir, seleccionar o elegir. Esto, por supuesto, cancelar. Y esto sería incluir. Si no existe el país, va a poder incluir por esta ventana sin salir de su formulario. Grabo. Código. Botón browser. ¿Qué es lo que va a hacer nuestro programa cuando clique en el botón browser? Tiene que abrir lo que acabo de hacer, que es Win Vision Países. Pero puede ser que no se abra o puede ser que no seleccione. Entonces yo tengo que controlar si se abrió. Si se abrió, entonces yo debo asignar a ID país el ID de países. Y por supuesto la denominación de país. Igual a países. Denominación. Aquí abro la visión. Si abre, mueve el ID país en la variable de la pantalla EDT ID país y la denominación del país en país. Bueno, vamos a ejecutar. Lastimosamente no puedo ver acá abajo porque me encima todo esto. Entonces tengo que acceder por el explorador. Ejecuto solamente esa ventana. Bueno, ID país no conozco, entonces clico y acá, como yo tengo un código, o sea, un código manual que busca, entonces cuando clica ya me da el mensaje: no existe un país con código 0. ¿Cómo se soluciona eso? Se viene y se perfecciona el código. Este control se tiene que hacer si yo tengo abierto visión, si EDT
y de país es distinto de 0. Entonces va a entrar en esta parte y va a mostrar. Noten ustedes que el if sí o sí tiene que finalizar con en. Si es distinto de 0, va a entrar a buscar. Caso contrario, no va a buscar. Opa, ejecuté de forma global. Departamento realmente es lo que estamos trabajando. New. Clico. Anteriormente no me permitió abrir esta ventana porque él buscaba, pero como acá se digitó 0, entonces él me permite, si es 0 no busca. Selecciono Argentina, elegir y me lleva esa parte, ya me muestra él 7 y el nombre de la Argentina. Y acá por supuesto la denominación sería de la provincia, etcétera. Bien. ¿Alguna pregunta? Porque esa es una programación ya mediana. Una programación de mediana, ¿verdad? Ya no es muy básico. Con eso ustedes ya van a poder hacer programa o sistema bien diseñado ya. Profesor, Sí. lo que hay que tomar cuidado, he visto que viste cómo usa, yo por ejemplo, ahora usa denominación, ¿verdad? Otros usan nombre, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es lo que hay que cuidar en poner. Claro. Yo también a ti después me acordé de eso. Exactamente. Va a dar error. Sí, da un error. Por supuesto, acá muy buena la observación de Ronald. Acá al poner el punto, él ya me muestra los campos que yo tengo en el país. De repente acá denominación yo puse, pues alguno pone nombre, otro inclusive coloca solamente país. Los brasileños por ejemplo pone solamente país. Entonces es cuestión de poner 2 puntos y seleccionar la columna correspondiente. Otra mejoría que podemos hacer, en lugar de colocar esto, elimino de nuevo, selecciono todo, Shift, tabulación, me lleva ahí. Si no encuentra, entonces como yo ya tengo visión, debo abrir nada más la visión. Sí, Open, visión países, Enter, y ahí muevo EDT y de país igual a países punto países ID. Y la denominación va a pasar en esta parte sí o sí. Noten ustedes cómo cambió allí. Me avisa que ya se está ejecutando. Coloco 99. Anteriormente 99 sacaba mensaje no existe. Y ahí, como no encuentra, ya abre la pantalla para que seleccione. El operador, por supuesto, sabe ya que no le abrió la pantalla para que seleccione por el hecho de que no existe. Bien, eso es todo en cuanto a formulario para mejorar. ¿Algunas preguntas al respecto antes de pasar a otro tema? ¿Cuántos minutos pasamos? Tenemos 15 minutos. Sí. Profesor, Sí. hace rato salió el todito de Google y se cerró no conseguí ver la parte en la que explicaste esto. Y vas a ver únicamente con la grabación. Yo no puedo, yo vi los mensajes, pero cuando ya estoy dando clases, yo no puedo salir de la clase y entrar otra vez en el grupo y contestar las preguntas que están haciendo ahí o solucionar el problema. Para eso justamente grabamos las clases para que ustedes recuperen y vean esa parte. Lastimosamente no puedo estar reiterando otra vez, porque en 1 hora tenemos que terminar. Ahora 1:30 máximo. ¿Ok? Bien. Ok, está bien.
Ahora la complicación viene en el table bancos. Abro. Noten ustedes que acá tenemos estos botones. Voy a eliminar y vamos a hacer de nuevo. Para entender, aquí yo tengo una tabla padre y aquí tengo una tabla hijo o hija. Este incluir, voy a ejecutar. Este incluir, botón incluir, es para agregar nuevo banco. Pero también yo necesito agregar las cuentas corrientes, las agencias, mejor dicho, de este banco o del banco que se seleccione. Entonces, ¿cómo se hace? Esa es la parte, una programación avanzada ya. Yo tengo que agregar en esta parte de abajo los mismos botones que yo tengo acá. Hay varias formas de hacer. Agarrar, copiar y pegar en esta parte y comenzar a adaptar. Si uno no adapta correctamente, por supuesto va a funcionar mal y le va a culpar a Windex. Vamos a agregar los botones utilizando creación y botón. Primer botón que voy a agregar es incluir, que en inglés es nuevo. Segundo botón, alterar, que es modificar en inglés. Tercer botón, eliminar. Pero esto no tiene ningún código. Y tiene que tener el mismo código que tiene en esta parte. ¿Qué es lo que hace cuando se digita en el incluir? reset la tabla, abre el formulario y muestra la tabla. Vamos a hacer la misma cosa. Se selecciona F2. Cuando clica ese botón, ¿qué es lo que va a hacer? En primer lugar, reset para que haga un registro en blanco de agencia. Uno tiene que saber cuál es la tabla que yo estoy trabajando. En este caso, agencia. Si open win formulario, ¿de cuál? De agencia, sin parámetro, pero está pasando, ya me dio en rojo porque está pasando parámetros. Después voy a explicar eso. Si abre eso, entonces voy a mostrar table display, el nombre de table. Desde la posición está, puede ser está currente first o está start. Cualquiera de ellos funciona. ¿Por qué me da este error en rojo? Noten ustedes que agencia ya existe. Aquí está. Win for agencia. Ya existe. Porque acá voy a abrir esta agencia. Código tiene dos parámetros. Un parámetro para recibir la denominación del banco y el otro parámetro para recibir el ID del banco. ¿De dónde viene? Del table. Y el error que me está dando justamente es la falta de parámetro. Vengo en table banco, abro F2 y acá yo tengo que pasarle el parámetro. ¿De dónde? Acá al ponerle la coma ya me muestra que yo necesito pasarle dos parámetros. Uno para la denominación y el otro para el ID del banco. ¿Dónde yo tengo la denominación? Tengo en table banco, table bancos, columna denominación, coma,
table, bancos, columna, bancos ID. Ahí dejó de darme el error. Entonces ahí termina. Esas son cosas que debemos aprender. Para que ustedes sean autodidactas y profundizar, gente, ustedes seleccionan los comandos, aprietan F2, F1 y accede a la ayuda de Windows en línea. ¿Qué hace? Inicializa y acá muestra en cuál funciona, solamente para Windows. Va mostrando el ejemplo y va explicando, por supuesto en inglés, pero por supuesto da para traducir con Google. Ok, ahora voy a ejecutar. Estamos trabajando en banco, ficha, banco. Acá yo clico y no me hace nada porque no coloqué todavía ningún código. En el new sí ya me abre, ya me trae el nombre del banco y el ID de banco ya tiene preparado para grabar. ¿Okay? Entonces ahora tengo que colocar el código en modificar y después en delete. No tengo ustedes, clico y no me hace nada. Nada es 100% automático. Abro mi proyecto. ¿Dónde está mi agencia? Formulario optable banco. Perdón. New. Entonces, código. ¿Qué voy a hacer cuando se presiona el botón modificar o alterar? En primer lugar, debo controlar si existe. Yo no puedo hacer cerrar para que me muestre. Cerrar. Cerrar. Misión país ya no necesito. Eso. Es más práctico. Cuando si no, de repente yo no tengo ningún banco, si no existe ningún banco, si no existe ninguna agencia, ¿cómo va a modificar? Entonces la primera condición que yo tengo que hacer cuando clic acá en modificar es ver si hay registro que se puede modificar. Entonces el primer comando es controlar si table select, se coloca enter, ya me trae agencia, cierro paréntesis, igual a -1 then return. Si pongo return no necesito terminar con en. ¿Qué significa esto? Yo de repente nos olvidamos o qué significa, para qué sirva. F1 y nos abre. Ahí está actualizando mi Firefox. Bien, ¿qué es lo que hace este comando? Si devuelve -1 significa que no hay registro en agencia. Entonces va a retornar nada más, no hace absolutamente nada. Sin embargo, si no entra en esta parte, entonces nosotros tenemos que abrir el formulario de agencia de tal manera a permitirle alterar. ¿Cómo se abre el formulario? Open, Win, formulario, agencia. Necesita de dos parámetros. Primero es la denominación, donde tengo table, bancos, columna, denominación, coma, uno nomás tiene este. Voy a salir de la duda a ver si agencia, formulario agencia, cuánta.
Dos tiene. Denominación, banco ID. Entonces acá tengo que pasarle dos parámetros. Coma, table, banco, columna, banco IDs. Ahí ya no me da más error. Si abre el banco, al abrirle el formulario, el operador puede modificar. Al modificar, él va a grabar en el archivo, pero no me va a mostrar en la pantalla. Y para que me muestre, el comando es table display. ¿Qué es lo que va a mostrar? Agencia. ¿Desde qué posición está? Current selección. O está start. Siempre funciona. Bien, vamos a testar. Ya se está ejecutando. Nunca me doy cuenta porque está todo encima. Banco. Selecciono este registro, coloca modificar y me trae los datos. Noten ustedes, yo sin hacer absolutamente nada me trae todos los datos que están en esta parte y yo puedo modificar 0981xxx, grabar, y ahí ya me graba el número de celular que se modificó. ¿Cómo conseguí eso? Agregando los comandos correspondientes a modificación. Primero se controla si existe registro en esta tabla. Si existe, entonces abre el formulario y lleva todo lo que está en el archivo en la pantalla, permitiendo al usuario eliminar. Clico en delete y no me hace absolutamente nada. ¿Por qué? Porque todavía no escribí ningún comando. Entonces es lo que vamos a hacer. Table banco, delete. ¿Cómo se elimina? En primer lugar, también tenemos que verificar si existe registro para eliminar. Si no existe, por supuesto, no tiene que hacer absolutamente nada. Entonces, entro con F2 en el código manual, que va a ser cuando se clica sobre el botón delete 1, porque el de arriba es delete, por eso le agregó 1, no se puede repetir el nombre. Si table select enter agencia, cierro paréntesis, igual a -1, significa que no existe. Entonces que retorne de ahí sin hacer absolutamente nada. O puedo sacarle mensaje. Info. No existe ninguna agencia a modificar. Solo que tengo que tener cuidado acá de colocar que retorne. Si pasa, quiere decir que existe y puede deletar. Y acá vamos a poner un comando muy útil y al comienzo cuesta un poquitito de aprender. Suite dialogue, y acá noten ustedes, yo puedo usar el asistente. El asistente me abre una ventana, pongo siguiente y acá ya hay varias preguntas en inglés. Si desea eliminar el registro seleccionado, escribo el mensaje en esa parte. Estoy haciendo con el asistente y ya me muestra cómo va a aparecer. El primer botón siempre es sí.
pero me falta el botón no. ¿Cómo se agrega? Se presiona sobre agregar, selecciono y pongo no. Si quiero permitir al usuario utilizar tecla, entonces coloco y comercial frente y comercial y queda subrayado. Entonces alternativa S va a eliminar, alternativa no, N no va a eliminar. Coloco enter. Entonces esta parte me hizo con el asistente. Da para hacer totalmente manual una vez que se aprende de memoria, pero si uno no sabe de memoria todavía, entonces con el asistente te hace. Cuando aprieta el 1 es para eliminar. Yo puedo el sí documentar de que va a eliminar, no elimina, para que dentro de un año sepa cómo se elimina el registro, o sea, el table. El comando para eliminar es table delete, se abre paréntesis y ahí se tiene que elegir cuál de las tablas, agencia, y ahí me está eliminando el registro seleccionado, pero borra en el archivo y en la pantalla va a seguir mostrando si yo no le actualizo el display en la pantalla. Entonces necesito este comando muy útil, el table display, table agencia, desde la posición corriente first. Vamos a probar. Ficha, banco, selecciono, elimino el mensaje que pusimos. ¿Desea eliminar el registro? No, y no elimina. Delete, sí, elimina, desapareció. Recapitulando. Estamos trabajando en un doble tabla que tiene tabla padre, tabla hijo. Esta tabla hijo se crea, no se crea a través de esta ventana. El padre sí se crea a través de esta ventana. Se tiene que crear por creación y acá se selecciona tabla dis, se larga en esta parte y se selecciona el archivo. El resto hace todo automático. Luego debemos agregar los botones correspondientes. Los botones vienen en blanco y debo agregarle todos manualmente. La otra forma es agarrar, copiar, control C y traigo acá y entender de que este está actuando sobre banco y ahora tengo que hacer actuar sobre agencia. Entonces entro en su código manual donde dice banco, yo debo poner agencias. El formulario también es de agencia y el table es agencia. Y ya tenemos hecho, ¿verdad? Acá por supuesto necesito pasar parámetros para la denominación y para el ID de banco. Donde yo tengo en el table. Voy a mostrarle, gente. Acá el ID está escondido. Voy a seleccionar descripción de las columnas. Me abre y noten ustedes, banco ID está con X. ¿Por qué? Porque acá está desmarcado visible. Si yo quiero mostrar, le pongo visible, OK, y me aparece el ID de banco. Este ID es el que le va a pasar como parámetro y también la denominación. El único cuidado con los parámetros tiene que ser en el mismo orden.
sea, en el formulario primero se está esperando la denominación que tengo. Opa, estaba allá arriba, no me di cuenta. Table bancos punto columna denominación coma table bancos punto columna bancos ID grado. Ahí ya se completó totalmente, ¿verdad?, de otra forma de hacer. Por supuesto, al comienzo eso es lo que la gente hace. Después uno va aprendiendo de tantos programas que uno va haciendo sin darse cuenta. Uno aprende de memoria, ¿verdad?, y ahí ya se hace, no hay más necesidad. Pero se gana tiempo. El único peligro si yo agarro copio de acá es que se me quede un lugar donde no altere. Entonces se me hace un desastre. Bueno, ¿algunas preguntas? En la próxima clase. ¿Cómo? Si preguntas. Sí, quiero saber si alguien tiene una pregunta que no entendió bien. En la próxima clase vamos, o sea, mañana, a tocar la parte de movimiento. Después informe en la próxima semana y estamos terminando ya nuestro sistema para gerenciar bancos. Y eso, gente, yo ya tengo una persona a quien voy a venderle este sistema. Si ustedes buscan, ¿verdad?, porque mucha gente controla su cuenta corriente bancaria. Yo estoy vendiendo por 2 millones de guaraníes, ¿verdad? O sea que mi clase gratuita que estoy dando a ustedes se me va a pagar 2 millones de guaraníes. El mismo programa que yo tengo, ¿verdad?, yo le voy a pasar este programa a fuente de gente para que ustedes también puedan comercializar, porque lo que el equipo que me postula como concejal, su filosofía es enseñar a la gente a ganar su propio dinero. La mayoría de ustedes tienen su trabajo, tienen que hacer entre su trabajo y generar un recurso a más. Cuando comienza a ganar mucho más dinero, entonces puede salir de su trabajo. Mi recomendación sería los que no están trabajando, que no salga de su trabajo, que aprendan a programar, que comience a vender, y cuando gane mucho más, entonces ahí puede renunciar a su trabajo. Un consejo: si usted gana menos de 6 millones de guaraníes al mes con informática, no deje su trabajo, porque significa que no sos bueno todavía. Como programador, gente, nunca he ganado menos de $5,000 en mi vida. Antes de la pandemia. Ahora con la pandemia se complicó todo. Entonces, la única cosa que en informática debemos ser buenos. De lo contrario, no ganamos dinero. La informática no nos acepta términos medios. O somos blancos o somos negros. Somos buenos o somos malos. Y si somos buenos, realmente allí vamos a poder ganar dinero. Eso es todo por hoy, gente. Muchísimas gracias por la presencia. Si no hay más preguntas, entonces